Gracias, presidente. La pregunta que le formulamos es, como ha dicho, que se ha trasladado al Gobierno de la Nación las reivindicaciones que en materia de ganadería precisan nuestros ganaderos. Gracias, señora consejera. Señor Venta tiene la palabra. Bueno, pues oportunista, dice usted. Claro, esta pregunta viene a colación, sobre todo, bueno, porque han pasado muchas cosas en este país a lo largo de este último mes. Pero fíjese, la oportunidad o no, que hace poco más de un mes, poco más, los portavoces socialistas, el portavoz de este grupo parlamentario socialista ya sacó a torear, por ejemplo, el toro de la futura PAC, cosa que eso ustedes suelen hacer cuando están en la oposición, y exigían al Estado el compromiso de que el presupuesto de la nueva PAC no afectase negativamente a Asturias, cosa que, por cierto, estoy de acuerdo. Y usted, a rebufo también, a declaraciones del portavoz, incluso asentía, sin criterio seguramente, pero asentía. Y claro, es que han pasado muchas cosas a lo largo de estos últimos meses, principalmente. Fíjese, han desfilado, y nunca mejor dicho, ministros defraudadores al erario público. Yo diría que obscenamente defraudadores. Por ejemplo, y ahora el ministro del ramo es un pobre imputado, amigo de un tal Chávez y de un tal Griñán. Pero, bueno, es lo que ha pasado en este último mes. No, simplemente lo pongo encima de la mesa. No solo eso. Por tener el ministerio no tiene ni página web. Fíjese, la comparte con el Ministerio de Transición Ecológica. Toda una señal, sin duda, de que no pasa desapercibida, desde luego, para este grupo parlamentario. Pero no solo estos cambios son destacables, que lo son en sí mismos, y además debería de pararse en ellos, ¿no? Sino que el señor Sánchez, el presidente actual, ha elegido como ministra de Economía a la persona que proponía desde Europa en los presupuestos para la futura PAC una reducción del 40%. Sí, la señora Calviño, la responsable de presupuestos de la Unión Europea, proponía una reducción de la PAC del 40%. O sea, imagínese los mímeres. Y dice que es oportunista, mi pregunta. Bueno, entonces voy a seguir contándole más cosas para el oportunismo. Claro, decían ustedes en el Congreso que no querían, en el Congreso de los Diputados, no querían ni un euro de recorte en la PAC. Usted ahora mismo ya puede asegurar, en ese sentido, y puesto que aquí como Gobierno y en el Gobierno de la Nación, que esa también, por eso le dirijo la pregunta, que eso no se va a producir, que no va a haber ni un solo euro de reducción en la política agrícola común para el próximo periodo. Decía usted, en este sentido, hace un par de meses que los responsables comunitarios querían reducir un 30% el dinero de las ayudas a los ganaderos, en este caso a los asturianos, que es a los que nos preocupa. Y le vuelvo a retirar la pregunta. ¿Sabe que la cabecilla para reducir las ayudas a los ganaderos en España y en Asturias era la actual ministra de Economía? ¿Eso lo sabía? ¿O lo sabe usted ahora? Supongo que ahora lo sabe, pero cuando decía eso un par de meses, bueno, supongo que todavía no le hacía caso a quien estaba. Hablaba usted del ministro. Yo le voy a decir, el imputado ministro Planas va a defender los intereses de los ganaderos y agricultores asturianos para que no pierdan, como decían ustedes, ni un solo euro en el próximo periodo de la PAC. Bueno, eso es lo que le pregunto. Yo no, oportunista no, hombre, yo creo que hay que tenerlo claro, puesto que ustedes ya se pronunciaron, y no sé si era oportunista o no. Yo, desde luego, desde este grupo parlamentario, nada hablamos de oportunismo o no oportunismo. Y, desde luego, la PAC es una política de Estado, claro que lo es. Claro que lo es. Ustedes siempre lo han usado, sin embargo, para desgastar al Gobierno de turno, pero la realidad es que actualmente, en el periodo en el que estamos, en el periodo que ha negociado el anterior Gobierno, los ganaderos asturianos perciben más ayudas de la PAC que en el anterior periodo. Esa es la gran realidad, y eso que ustedes estuvieron enredando y mucho a lo largo de un par de años. Y estaremos expectantes, pero claro, es que yo no sé si consejeras reprobadas y ministros imputados defenderán como se merecen a los ganaderos asturianos. Es lo que nos tenemos la duda y, evidentemente, por eso hoy traigo esta pregunta y traemos esta pregunta al Pleno de la Junta. Y, sin duda, hablamos de la PAC y usted me dirá si ya tiene solucionado ese problema que tanto le preocupaba hace un par de meses a sus diputados o a la FSA también, que habló del tema. Y sin duda, otro problema que amenaza a los ganaderos, que no se ha referido, por cierto, en usted cuando se ha referido a su comunicación con el ministro, es la gestión de los purines y el estiércol. A día de hoy, 21 de junio, un Real Decreto, como usted sabe, regula la aplicación de los purines y del estiércol y contempla, sin fecha límite,
que se excepcionen determinados territorios en determinadas exigencias en la aplicación de purines y de estiércol. Y la pregunta entonces que le hago es, ¿ha pedido ya que no se modifique esta norma para que Asturias siga pudiendo excepcionarse de la misma? Que los ganaderos asturianos se podrán, y le pregunto, se podrán seguir acogiendo a las excepciones previstas y, por tanto, seguir aplicando el purín y el estiércol como hasta ahora. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Ahora mismo se puede, se va a poder, o van a poder, mejor dicho, nuestros ganaderos dentro de un año. O, por el contrario, el Gobierno de Sánchez y el diputado ministro van a modificar la norma y, por tanto, van a obligar a enterrar purines y estiércol. Eso es, si yo le pregunto, es lo que le pregunto, si lo ha exigido ya y si lo ha puesto encima de la mesa o no. Son cuestiones que creo que importan mucho y mucho a los ganaderos. Hay otras cuestiones también muy importantes para nuestra ganadería que están encima de la mesa. Encima de la mesa, fíjese, encima de la mesa del Congreso de los Diputados, que tendrán que aclarar seguramente, y usted como Gobierno, parte del Gobierno de Asturias, tendrán que aclarar qué posición va a tomar el Grupo Parlamentario Socialista. Y le pregunto cuestiones muy claras. ¿Va a apoyar el Gobierno de Sánchez declarar al lobo especie protegida como pretende su socio de Podemos? ¿Lo va a hacer? ¿O qué postura van a tener ustedes? ¿Va a apoyar el Gobierno de Sánchez la modificación legal de la Ley de Montes para que vuelvan los acotamientos al pastoreo después de un incendio? Eso es lo que tiene que usted decirnos aquí. ¿O va a apoyar el Gobierno de Sánchez la ley de Podemos que pretende de facto prohibir la caza al considerarla un maltrato en el Código Penal? Eso es lo que tienen que decirnos ustedes. ¿O va a apoyar la ministra Rivera, la que dice que su prioridad es el cierre de las térmicas, la prohibición del uso de perros de cacerías como proponen, perros en cacerías como proponen algunos grupos animalistas? Fíjese, yo solo le digo una cosa. Pintarían bastos para la ganadería, para el sector rural asturiano, si tan solo apoyasen una cuarta parte de las iniciativas que están pendientes. Y lo que le pido, usted, como parte del Gobierno, es que defina y defienda los intereses de los ganaderos asturianos. Solo le pido, para terminar, que no se le trabe la lengua para exigir al ministro lo que necesitan los ganaderos asturianos. No dudo que usted tenga una buena dicción. Y por eso le sugiero que ensaye este sencillo trabalenguas para una buena dicción ante el ministro y que le haga caso. Es sencillo. Al ministro imputado lo quieren desimputar. El desimputador que lo desimpute, buen desimputador será. ¿Quién será? Dice Sánchez que la Fiscalía. Yo lo que le pido es que defienda los intereses de Asturias, los intereses del medio rural, como debe y como se merecen los asturianos. Muchas gracias.